Chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta primera sesión sobre grados y radianes. Vamos a recordar un poquito sobre algo que ya hemos estudiado quizá en cursos anteriores, pero vamos a irlo enfocando a lo que requerimos en esta primera parte del curso. Los libros que estoy usando vienen al final de la presentación, pero voy a detenerme algunos instantes para darle crédito a los autores de estos libros que estoy usando. Son libros de geometría, algunos de, por ejemplo, el último que voy a usar muchísimo, que es el Tsiolkovsky de precálculo. Tiene una sección de trigonometría muy bien elaborada. Entonces es realmente un libro de gran apoyo. Otro que es un libro de geometría del profesor René Benítez, que es de la UAM. También es un libro en el que me estoy apoyando y es un referente. Bueno, vamos a continuar. Primero vamos a platicar sobre la definición de ángulo. Y pues estos tres autores, o bueno, estos tres textos, mejor dicho, presentan distintas definiciones. Por un lado, Tsiolkovsky define ángulo como la unión de dos rayos que comparten un punto extremo en común. Entonces los rayos son rectas, que en este caso, pues la apertura, digamos, de estas dos rectas, a partir del punto que es justamente el vértice, nos van a dar este ángulo. También se puede encontrar la otra definición, que es como el conjunto de puntos determinados por dos rayos o semirrectas, L1 y L2, que tienen el mismo punto de origen, ¿no? Este es el mismo punto al que se refiere Tsiolkovsky, que es el punto extremo, ¿no? Entonces aquí lo refieren como punto de origen, nombrado como O, puede ser usado ese nombre o algún otro. Por otro lado, también el profesor René Benítez nos da su propia definición. Nos dice: las uniones de rayos son muy familiares y corresponden a figuras geométricas llamadas ángulos. Entonces aquí hay elementos en común, que son, por un lado, las líneas o rectas o semirrectas o rayos que se unen en un punto, y ese punto es justamente el vértice o el punto extremo, y la apertura de estas líneas nos da justamente el ángulo. Entonces aquí están los elementos que mencionan estas definiciones. Por un lado, el vértice, o el punto donde se unen estas dos semirrectas. Vamos a llamar a estas dos semirrectas L1 y L2. Dos puntos que están situados, por ejemplo, aquí sobre cada una de las semirrectas A y B, que son característicos. Más adelante, de hecho, los vamos a usar para la definición de las funciones trigonométricas para puntos generales, para ángulos, generales. Vamos a nombrar a estos dos a estas dos semirrectas como el lado inicial y como el lado terminal. Se entiende, digamos, que de aquí este lado inicial va, digamos, vamos a suponer que está aquí. Este lado inicial va a girar a partir del punto O hasta llegar al lado terminal. Entonces se construye este segundo lado a partir de este giro, ¿okay? Y de esa manera es que se obtiene el ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a dar algunas definiciones. Llamaremos ángulos coterminales a aquellos que cumplan con las siguientes características. Primero, aclarar que la forma en que se realice esta rotación no está restringido ni a la cantidad ni a la dirección en la que se efectúe esta rotación. Entonces pueden darse los giros que uno requiera, en el sentido en el que uno requiera. Y bueno, vamos a definir
Por lo tanto, a partir del sentido que se realice el giro, vamos a definir si es positivo o negativo. Ahorita vamos a hablar de ello. Muchos ángulos diferentes tienen los mismos lados iniciales y terminales. Por ejemplo, observemos estas dos semirrectas, L1 y L2. Básicamente están en la misma posición, solamente que están en diagramas distintos, porque lo que ocurrió con la primera, con el lado L1, es que pues el giro para llegar a L2 se efectuó de esta manera. Observen. Giramos, 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 giramos. Y así hasta llegar a L2. ¿Vale? Entonces el ángulo se construye por esta rotación. Pero el mismo lado inicial, el mismo, que vamos a situarlo ahora aquí. Bueno, vean, de hecho que la inclinación es la misma. Entonces L1 ahora gira al revés. De hecho, voy a seguir la flechita. Gira, 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 gira. Y regresa a L2. L2 se encuentra en la misma inclinación, o sea, tiene la misma inclinación que el L2 de la primera figura. Ajá. La apertura que vemos aquí es la misma, el ángulo es diferente, porque ya vimos cómo es que se realizó el giro. Ajá. Todo este recorrido nos va a determinar el ángulo. Sin embargo, aunque estos dos ángulos son distintos, tienen medidas distintas, los dos coinciden en el lado inicial y en el lado terminal. Y eso va a ser importante después para la definición de funciones trigonométricas, porque vamos a rever cómo, debido a esta propiedad, es que se repiten los valores. ¿Okay? L1, como lo mencionábamos, podría realizar también varios giros en cualquiera de las direcciones, a partir, por supuesto, del vértice O, antes de llegar a esta posición 2. Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, a partir de L1, hacer el giro de aquí hacia acá, generando este ángulo, vamos a llamarle alfa. Alfa, la medida del ángulo alfa es distinta que la medida de cualquiera de estos dos. Sin embargo, el lado inicial y el lado terminal son los mismos. Bueno, nosotros para llegar a construir las funciones trigonométricas de distintos ángulos, necesitamos tener de alguna manera cierto orden en la construcción de los ángulos. Esa especie de orden es justamente lo que vamos a conocer como la posición estándar. Es decir, los ángulos podrían estar por aquí, por allá, pero nosotros los vamos a situar de tal manera que sea siempre, que tengan siempre el mismo lado inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir la posición estándar de un ángulo primero considerando un plano cartesiano, como el que tenemos aquí. Vean, aquí está X y Y. Y vamos a construir siempre el lado inicial de tal manera que coincida con el eje X positivo. Vean, estos tres ángulos son distintos, pero todos ellos tienen el lado inicial, al que llamamos L1, como el eje X positivo. ¿Vale? Entonces, una vez que lo situamos de esta manera, podemos hacer el giro, como lo mencionamos antes, en cualquiera de los sentidos y cuantas veces se tenga que dar vuelta a partir del origen. No hay restricción en el número de giros y no hay restricción en el sentido. Pero para la posición estándar, lo que sí es indispensable es que el lado inicial coincida con el eje X positivo. Entonces vean, por ejemplo, aquí se generó el ángulo alfa, aquí está el lado terminal. Después aquí tenemos otro caso, beta, es el ángulo beta. Aquí está el L2.
Y a partir de L1, gamma, el ángulo gamma, también tenemos aquí L2, que es el lado terminal. Entonces son ángulos distintos, pero están en la posición estándar porque, primero, están situados en el plano cartesiano y su lado inicial coincide con el eje X positivo. Ahora, decía que no existe restricción con respecto al sentido en el que se gira ese lado inicial para llegar al lado terminal. Pero dependiendo de hacia dónde se realice el giro, vamos a definir a un ángulo como ángulo positivo o ángulo negativo. Bueno, en el caso en el que L1 gire en dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces vamos a llamar a este un ángulo positivo. Entonces vean cómo está el giro en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Este ángulo será positivo. Si ocurre que el giro es en el mismo sentido en el que giran las manecillas del reloj, entonces vamos a decir que este ángulo es negativo. Este es el criterio, esta es la definición para decir que un ángulo es positivo o que es negativo. Es una definición. Bueno, a partir de esta definición, yo quisiera que me ayudaran a realizar este ejercicio. Nos pide determinar cuáles ángulos son positivos y cuáles ángulos son negativos. Entonces tenemos aquí distintos ángulos: teta, delta, epsilon, gamma. Bueno, alguien que quiera abrir su micrófono y que me diga el primer ángulo. Teta, ¿es un ángulo positivo o es un ángulo negativo? Es positivo. Es positivo, muy bien. Vamos a ponerle aquí signo más. ¿Ok? El segundo ángulo, epsilon, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien, gracias. El tercer ángulo, delta, positivo. Positivo. Ángulo positivo. Ángulo positivo, muy bien. Y el último, gamma. Negativo. Negativo, muy bien. Muy bien. Negativo. Entonces, muy bien, ajá. Entonces, gamma es un ángulo negativo. Eso lo podemos saber porque nos están dando la manera en que gira, ¿no? Y además sabemos cuál es el lado inicial siempre. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre el grado de como una unidad de medida de ángulos. Esta es una unidad de medida de ángulos que es la que tradicionalmente aprendemos en los cursos básicos de matemáticas. ¿En qué consiste esta medida de un ángulo? Lo primero que vamos a hacer es llevar al ángulo a la posición estándar. Y cuando realizamos una revolución completa en la dirección en la que el ángulo es positiva, es decir, antihoraria, y regresamos a la misma posición, es decir, con la revolución completa, por supuesto, regresamos a la misma posición donde se sitúa el lado inicial, decimos que este giro tiene 360 grados. Entonces, la circunferencia completa se ha dividido en 360 partes. Y cada una de ellas es un grado. Esta cantidad tiene la propiedad de
que se puede dividir de manera exacta en 4 partes. Cada una de ellas tendría 90 grados. Además, por ejemplo, en el primer cuadrante, esos 90 grados se pueden dividir en 3 partes, igual en el resto de los cuadrantes. Cada una de ellas mide 30 grados y así sucesivamente, ¿no? La mitad de 180. Entonces, bueno, tiene muchas maneras de dividirse de tal forma que es una medida bastante cómoda de usar, ¿no? Si usáramos, por ejemplo, 100, imagínense que usáramos 100, que dividiésemos la circunferencia en 100 partes, pues sí, la mitad serían 50, después 25, pero de ahí de 25, pues no sé, tendría quinta, por ejemplo, ¿no? Pero 360 es una cantidad muy, muy conveniente. En su calculadora, esto es bien, pero bien importante y es una de las cuestiones que yo siempre hago muchísimo énfasis. Cuando usen su calculadora, lo vamos a usar en clase de cualquier manera. Cuando usen su calculadora, los grados en la calculadora no son la G. En la calculadora siempre lo van a encontrar como la D. O DEG. Porque la calculadora está en inglés y esta es la abreviatura de degree. ¿Cuál es el error más común que yo he visto al usar la calculadora en grados? Usar G. Me parece que lo tienen así o solo G Entonces esto vamos a evitarlo. Es más, en este curso olvídense de esta unidad de medida. No es de nuestro interés. Ya no, yo en los libros yo no he visto que lo usen y solamente confunde. Entonces esto es bien importante. En su calculadora hay que saber cómo es que se coloca en grados, que es degree. Y si alguno no sabe, lo podemos ir viendo ahorita sobre la marcha. La clase pasada por ahí les puse después un anuncio de que hoy tenían que tener a la mano su calculadora, de preferencia no la calculadora de celular, porque necesitamos aprender a usar esta calculadora que podemos pues usar, por ejemplo, ya en una clase presencial. No podemos usar celulares, entonces tenemos que aprender a usar nuestra calculadora y ver cómo es que se coloca en grados. Si ustedes ven la D en la parte superior, significa que la calculadora está en grados. Bueno, entonces, como decíamos, el grado es una unidad de medida que corresponde a un 360avo de la revolución completa. Y esta medida se usa tanto para ángulos como para arcos. Si tienen alguna pregunta, me detienen, ¿vale? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de ángulos que son, digamos, básicos, que cuando ustedes los miren, sepan inmediatamente a qué valor corresponde. Por eso son importantes. Si bien no he dado muchas pistas, en realidad aquí yo debería de dar mayor énfasis en... parece que está a la mitad, pero qué tal que no, ¿verdad? Pero en este caso, como no tengo otra referencia, vamos a hacer esa suposición. Entonces, este es más fácil porque coincide con los ejes X y Y. Entonces, este es un ángulo de 90 grados, ¿vale? Otro de los errores comunes que cometemos a la hora de escribir un ángulo en grados es no colocar el símbolo de grados. Siempre se debe de colocar el signo. Voy a poner aquí una notita. Siempre escribir el signo. Si ustedes no escriben el signo, entonces ese ángulo
no está en grados o no está representado en grados y estaría representado en radianes. Vamos a ver más adelante que los radianes son una unidad para medir ángulos que es adimensional. Entonces si yo solo pongo 90, se entiende que son 90 radianes. Para que sean grados debo de poner el símbolo de grados, ¿vale? Bueno, este otro que es alfa 2 está realmente a la mitad, entonces la mitad son 45 grados. Ajá. Ahora tenemos este otro caso, es ángulo inicial, ángulo terminal es opuesto. ¿Cuál es el valor de alfa 3? ¿Quién nos ayuda por allá a resolver? 180. Ok, casi 180. ¿Por ahí falta algo? Sería menos 180. Muy bien, ajá, el signo, ¿verdad? Menos 180 grados. Por el giro, ajá. Muy bien. Vamos con este alfa 4. ¿Cuánto mide en grados? 270 grados. Ajá, muy bien. 270 grados. Muy bien. Alfa 5, este lado terminal también está a la mitad del tercer cuadrante. Menos 135 grados. ¿Cuánto? Menos 135. Menos 225 grados. Menos, perdón, menos 135 grados. De aquí sumamos 90 y 45, son 135, pero en sentido negativo. Muy bien. Y finalmente alfa 6, que también se encuentra a la mitad del segundo cuadrante, ¿cuánto vale? $135 grados. 135 grados, muy bien. Perfecto. Vamos con algunos más. Alfa 7. Grados. ¿Cuánto, perdón? 360. 360 grados, muy bien. Alfa 8. Este está a la mitad del primer cuadrante. 405 grados. 405 grados, muy bien. Es la mitad, es 360 más 45. Muy bien, vamos con alfa 9. Vean, empieza aquí. Gira y gira todavía más. Menos 765 grados. Menos 700. 65 grados. 65 grados. Yo pienso que sería menos 585 grados. Ajá. Aquí solamente dio una vuelta. Ya llevamos 360. Y después agregamos 180 y después 45 más, ¿no? Entonces sí, Menos yo también estoy de acuerdo 585. en que son 585. Negativo, claro, ¿verdad? Porque gira en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a ver con alfa 10, quizás este ya es más
más difícil de visualizar dependiendo de si su pantalla es pequeña o más grande. A ver, vamos a hacerlo juntos. Primero veamos que es un ángulo negativo, ¿no? Entonces comenzamos aquí, gira, gira, gira y llevamos ya 360. Después vuelve a girar, vuelve a girar, vuelve a girar, vuelve a girar. Completito. Llevamos otros 360. Y finalmente 90. Y eso nos da un total de... Menos 810 grados. Ajá, muy bien. Menos 810 grados. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar con algunas definiciones más. Con respecto al tipo de ángulo, vamos a llamar un ángulo agudo aquel ángulo cuya medida se encuentre entre 0 grados y 90 grados, mayor a 0 grados y menor a 90 grados. ¿Okay? Por ejemplo, podría ser 45 grados, 23 grados, etcétera. Vamos a llamar ángulo obtuso aquel ángulo que sea mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Por ejemplo, no sé, 100 grados. Eh, 172 grados, etcétera. Vamos a llamar ángulo llano al ángulo que mide 180 grados, ángulo recto al ángulo que mide 90 grados, ángulos complementarios, aquellos cuya suma sea 90 grados, por ejemplo, 60 grados con 30 grados. Ajá. Entonces estos ángulos se conocen como complementarios. Ángulos suplementarios, aquellos cuya suma sea igual a 180 grados, por ejemplo 100 grados con 80 grados. Ajá. Son ángulos suplementarios. Ahora vamos a platicar sobre otra unidad para medir ángulos, que es el radian. Bueno, para esta unidad de medida vamos a requerir lo siguiente. Vamos a situar al ángulo en una circunferencia, bueno, en un círculo, y lo que va a ser bien importante aquí va a ser justamente esta medida del radio que tenga la circunferencia y el arco que ahorita vamos a hablar. Les voy a dejar, por cierto, una pequeña práctica en casa para que ustedes aproximen la medida de 3 ángulos en radianes. Ya hemos aprendido a usar, por ejemplo, el transportador para medir ángulos en grados, pero ahora vamos a hacer una técnica, digamos, casera para aproximar un ángulo, pero en radianes. Lo primero que tenemos aquí es un círculo que tiene radio R y hemos trazado ese ángulo del cual nosotros estamos interesados en obtener su medida en radianes, localizándolo como el ángulo central, es decir que estos dos lados son justamente los dos radios de la circunferencia. Este es el ángulo que nosotros queremos medir, y para ello lo que vamos a hacer es trazar, como lo mencionaba, los radios, localizar estos puntos que son bien importantes, P y A, porque a partir de P y A lo que vamos a necesitar es
la medida de esta longitud que está dada por el arco de la circunferencia entre P y A. Entonces, el arco, bueno, lo llamé aquí AP, pero puede ser AP o PA, es lo mismo, del círculo subtendido por este ángulo θ, lo vamos a representar con las letras que son los puntos A y P y un arco en la parte superior. La longitud de este arco nos va a servir justamente para determinar la medida del ángulo θ en radianes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el cociente entre el arco AP, o sea, lo que mide este arco, y el radio de este círculo, el radio R. Cuando ocurre que este arco tiene la misma longitud que este radio, imagínense que ustedes miden aquí el radio R y después trazan, vamos a poner aquí el arco, y resulta que esta longitud es justamente la longitud R. Aquí, bueno, está desproporcionado mi diagrama, pero cuando esta longitud R, decimos que este ángulo tiene una medida de 1 radián. ¿Se entendió esa definición? Entonces, si este ángulo subtendido mide exactamente R como lo mide este radio, este ángulo es justamente 1 radián. Entonces podemos obtener la medida de 1 radián. Por ejemplo, se me ocurre, hacemos una circunferencia, trazamos el radio, podemos tomar un hilo en casa que no sea extensible, es decir, no rígido, que no tenga ese elástico, lo colocamos sobre la circunferencia y en donde llegue ponemos un punto, trazamos el radio y esa abertura será 1 radián. Ahora, ¿cómo vamos a...? Bueno, ya sabemos cuál es la unidad de medida, que es 1 radián. Para medir un ángulo en radianes, tenemos que realizar el cociente de ese arco entre el radio de la circunferencia. Bueno, como lo mencionábamos, 1 radián es la medida de ese ángulo central de un círculo subtendido por un arco igual en longitud al radio del círculo, es decir, igual a R. El radián es una unidad de medida adimensional. ¿Por qué es una unidad de medida adimensional? Porque se forma como el cociente de 2 longitudes. Bueno, aquí tengo 2 definiciones de 2 autores. Cuando nosotros queremos medir o saber cuál es la medida de un ángulo en radianes, lo que hacemos es situarlo en una circunferencia como el ángulo central. Esa circunferencia, por supuesto, tiene un radio R. El arco se mide, el arco AP se mide, y el ángulo θ en radianes se obtiene dividiendo la medida, esta M representa medida, la medida del arco AP, no, vamos a ponerlo aquí, no medida, vamos a poner, es que es distinto, vamos a poner la longitud, así, L, la longitud del arco AP entre el radio R, entre lo que mida el radio. Entonces, este es un cociente de 2 longitudes. La longitud del arco puede ser, no sé, en centímetros, en metros, dependiendo qué tan grande sea, entre la longitud del radio. Longitud es unidad de longitud, entre unidad de longitud se va a cancelar. Y θ va a quedar como una cantidad adimensional. Entonces, los radianes no aportan unidades, a diferencia de los grados. Cuando yo coloco un ángulo que no tiene ninguna unidad, se entiende que ese ángulo está en radianes. También se puede escribir como RAD, la abreviatura para radián, o radián completo. Pero
no es necesario escribirlo y si no se escribe siempre se va a entender que está en radianes, porque es una unidad adimensional. Por eso es muy importante lo que mencionaba antes. Cualquier ángulo que esté escrito en grados es necesario que se indique tal cual. Debe de escribirse el símbolo de grados. La equivalencia entre grados y radianes corresponde a lo siguiente. 180 grados forman pi, que es el número irracional pi radianes. Esta es una fracción que podemos utilizar, bueno, cualquiera de las dos, para la conversión de una unidad a otra. Entonces, un radián equivale, perdón, bueno, sí, un radián lo podemos obtener con este cociente. Pi sobre 180. Y aquí tengo, me falta el símbolo de grados. Les voy a dejar una actividad para casa que voy a indicar a continuación. Vamos a practicar la medida de estos ángulos en radianes. Voy a mostrarles 3 ángulos que ustedes en casa van a medir, pero en radianes. Bueno, el objetivo primero es, por supuesto, calcular la medida de distintos ángulos, pero en radianes, ¿no? Como lo decía, ya hemos trabajado en cursos básicos la medida de ángulos en grados con el transportador, pero ahora lo vamos a hacer en radianes. Lo que yo requiero es que ustedes copien estos ángulos. No es necesario que lo impriman. Si no tienen una impresora a la mano, tampoco tienen que ir a imprimir. No se preocupen por ello, es una práctica para casa. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Bueno, este PDF lo voy a compartir. Pueden colocar una hoja sobre la pantalla y trazar así cada uno de los ángulos, alfa, beta, gamma. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir las instrucciones, más o menos para dar el contexto. Vamos a trazar con este ángulo, supongan que este es nuestro primer ángulo, vamos a trazar un segmento de circunferencia, pero cuyo centro se encuentre justamente en el vértice de ese ángulo. Este es bien importante. Si el centro de la circunferencia está corrido, entonces no va a servir y no va a ser una buena aproximación. Tienen que estar aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, por supuesto que con un compás podríamos hacerlo, pero si no tienen compás, ¿de qué radio debe de ser la circunferencia? No importa, siempre y cuando el ángulo, el centro coincida con el vértice del ángulo. No importa, puede ser más chiquito. Si es más chiquito les va a costar más trabajo. Traten de hacerlo un poquito más grande. Si no tienen un compás en casa, no se preocupen. Busquen, por ejemplo, una tapa de algún contenedor, ¿no? De estos de plástico que ahora se usan mucho, de crema, no sé, en donde se perciba el centro. Ese centro, si es por ejemplo una tapa transparente, lo pueden colocar la tapa sobre el papel y de tal manera que el centro coincida con el vértice. Trazan el segmento aquí. No necesitan trazarlo todo, como lo dice. Los puntos importantes son A y B y el arco. Entonces, una vez que tracen el arco, van a hacer lo siguiente. Con una regla van a medir la longitud de este radio, que es este valor. Y pueden usar un hilo que no sea un resorte para que no nos dé una longitud distinta. Lo colocan sobre este arco. Pueden colocar un lapicero aquí, marcan que quede lo más próximo al arco y lo colocan sobre la regla, lo miden. Esa va a ser la longitud del arco AB. Van a realizar el cociente de estos dos valores, de estas dos cantidades que obtuvieron. De hecho, son 2 longitudes. Ese resultado será la medida aproximada, por supuesto, de este ángulo alfa en radianes. Esto es lo que quiero que hagan.
Les voy a dejar este PDF al finalizar la clase. Solo son 3 para que practiquen. La idea no es que lo midan en grados y luego lo pasen a radianes con la fórmula para hacer la correspondencia, no, sino que ustedes realmente calculen a partir de la definición, que es el cociente de esa longitud de arco entre el radio, ¿vale? Entonces solo son 3. Si necesitan extender, por ejemplo, si usan una tapita muy grande, a lo mejor esta apertura no les, estos lados no les es suficiente, pues dibujen los lados más grandes. Ajá. Lo que importa es esta apertura que se conserva. Y ya colocan ya sea su compás o la tapa, como lo comentaba. Y la próxima clase me platican qué valores obtuvieron, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Una duda. Eso se lo vamos a enviar Por Gradescope. No, esta va a ser una actividad que no voy a colocar como una asignación, solamente para que la próxima clase me comenten qué valores obtuvieron. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a llenar esta tablita, que va a ser bien importante y bien útil para posteriores referencias, sobre todo porque creo que tradicionalmente nos acostumbramos más al uso de grados, porque son los que más hemos manejado, pero ahora tenemos que hacer ese switch entre grados y radianes, y por eso es que es fundamental que ustedes se familiaricen con estos ángulos que son relevantes, pero también lo hagan en radianes. Ajá. Entonces vamos a llenar esta tabla y vamos a ir colocando aquí la equivalencia de los ángulos que tenemos en grados a radianes. Y pues vamos a comenzar con el primero. Tenemos 0 grados, que equivale a 0 radianes. Y no le pongo unidad, simplemente lo dejo de esta manera. Para el caso de 30 grados, podemos hacer la conversión, igual que lo hacemos con cualquier otro conjunto de unidades. 30 grados corresponde a pi radianes entre 180 grados. Entonces, este es el factor de conversión que vamos a usar para pasar de grados a radianes. Resolvemos la fracción. En este caso vamos a dejar el resultado en términos de pi para que sea un valor exacto. Entonces solamente vamos a hacer la división de 30 entre 180, que es un sexto. Es decir, el valor de este ángulo es de pi sextos radianes. Lo vamos a colocar aquí. Pi sextos. Ahí está. Con 45 grados vamos a hacer lo mismo. Tenemos aquí 45 grados. Pi radianes. 180 grados. Vamos a ir reportando en esta tabla siempre el valor exacto. Es decir, no necesitamos hacer la aproximación de pi como 3.14, 16, etc. Solamente darlo en términos de pi. Por ejemplo, 45 grados por pi entre 180, ¿a cuánto equivale? Equivale a un cuarto de pi, ¿verdad? O a pi cuartos. Es exactamente lo mismo si escribo un cuarto de pi o pi cuartos. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo en una sola fracción para que sean pi cuartos. Entonces, ¿qué les parece si ustedes me ayudan a construir el resto de la tabla de esta manera? Y ahorita vamos, comiencen a hacer algunos. Les doy un par de minutos y luego platicamos cuáles son los resultados, ¿vale? Sí. Pi, ¿verdad? Pi radianes, muy bien. 210 grados. Siete sextos de pi. Ajá.
7/6 de pi. Muy bien. 225 grados. 5/4 de pi. Ajá. Cinco cuartos de pi, muy bien. 240 grados. 4/3 de pi. Ok. Ajá. 4/3 de pi. 270 grados. 3/2 de 3 pi. medios de pi. Muy bien. 300 grados. 5/3 de pi. Ajá. Muy bien. 315 grados. 7/4 de 4 pi. de pi. Ok. 330 grados. 11/8 de pi. Yo tengo 11/6 de pi. Ajá, 11/6. Sí, ese es correcto. 11/6 de pi, muy bien. 360 grados. 2 Dos pi. Pi. 2 pi radianes, muy bien. Bueno, aquí es es recomendable que empecemos a visualizar al plano cartesiano. Gracias por sus resultados. Que empecemos a visualizar al plano cartesiano en términos de de múltiplos de pi. Por ejemplo, en vez de decir 90 grados, podemos decir es pi medios, o sea, es 1 medio de pi, 2 medios de pi, 3 medios de pi, 4 medios de pi, 5 medios de pi, 6, etcétera, ¿no? Si son, por ejemplo, pi tercios, vamos a suponer que ahora, por ejemplo, aquí el primer cuadrante se dividió en 3 partes iguales y que cada una de esas partes, pues sabemos que es Mami, es sí, un, mami, es un sexto de pi. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 y así podemos ir brincando de 1/6 en 1/6. O de 1/3, por ejemplo, si es 1/3 de pi, entonces ahora 180 se divide en 3 partes, más o menos así. Entonces sería 1/3, 2/3, 3/3, por aquí vendría 4/3, 5/3, 6/3, etcétera, ¿no? O si son cuartos, pues son 45 grados, entonces viene aquí, viene acá, más o menos. Entonces sería 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5, 6, 7, 8/4, 9 y así. Ajá. Entonces es más fácil si nosotros tomamos este tipo de ángulos que son de referencia. Muy bien. Ok, vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Esta notación es la referencia para los libros que estoy usando. El 3 justamente es el Tsiolkovsky, que es el libro del cual estoy obteniendo los ejercicios. Nos dice para el primer ejercicio, si el ángulo dado está en posición estándar, obtenga 2 ángulos coterminales positivos y 2 ángulos coterminales negativos. Vamos a hacerlo con uno por lo menos.
Entonces, menos 30 grados. Lo que requerimos es un ángulo que sea coterminal a este, que sea positivo, y otro que sea negativo. Menos 30 grados, visualícenlo. Si quieren hacemos para este primero un esquemita. Vamos a hacer aquí un esquema. Menos 30 grados viene, recuerden que en este caso sería con el giro que coincida con las manecillas del reloj. Entonces vendría por acá más o menos. Ajá. Sería menos 30 grados. Denme un ángulo coterminal que sea a este, que sea positivo. 330 grados. Ajá. 330 grados, muy bien. Este sería un positivo coterminal. Muy bien. Un negativo coterminal. Menos Menos 390. Si giramos menos 360, llegamos aquí y giramos 30 más, menos 390. ¿Por qué el de 330 es coterminal positivo? Porque si nosotros, por ejemplo, giramos, vamos a poner este aquí, creo que no. Okay. Entonces está aquí en 0 grados y ahora giramos. Llevamos 90, 180, 270, hasta antes de 360, o sea, 30 grados antes de 360, ya hemos girado 330. Entonces, este que ha girado en el sentido de las manecillas del reloj 330 va a coincidir con el ángulo de menos 30 grados. De hecho, lo que pueden hacer para obtener ángulos coterminales es, puede ser que sumen 360 grados o resten 360 grados. O múltiplos también de 360 grados. O sea, 2 veces 360 o 3 veces 360 grados. Y van a regresar a la misma posición, pero va a ser un ángulo diferente. No sé si expliqué lo que me preguntabas. Sí, gracias. Muy bien. 5 pi sextos. Entonces ya tenemos uno positivo y otro negativo. Ahora vamos con 5 pi sextos. ¿Por dónde anda 5 pi sextos? Vamos a ver. ¿Cómo lo podrían visualizar? Aquí creo que funcionaría esto que les comentaba. Por ejemplo, partiendo de 0, aquí hay un sexto, que son 360 grados, 2 sextos, 3 sextos, que son 90, son 4 sextos, 5 sextos viene por acá. Más o menos. Aproximadamente, claro. ¿Cuál es un ángulo coterminal a este que sea positivo y otro que sea negativo? ¿Qué tendríamos que hacer? 150 grados. ¿Cuánto? 150. 550. No, 150. 150. Claro, pero esta sería la medida de este ángulo en grados, ¿no? O sea, sería el mismo. Ya. Sí. Coterminal positiva podría ser 510 grados. Podría ser 510 grados. Sí, así es. Podría ser 510 grados. Muy bien. El ángulo también puede estar en radianes. 510 grados. ¿Qué otro podría ser? Pero ahora negativo. ¿No podría ser en coterminante positivo 135 grados? ¿Cuál otro?
135 grados, pero en el positivo. No, ¿O me no? parece que no. No. No, porque este llega a 150, 135 está por acá como. Ujú. Debe de ser uno que coincide exactamente aquí con esta línea, pero que no sea el mismo ángulo, es decir, que haya girado más o menos o en el sentido contrario si fuese el negativo. Entonces los El podemos otro construir sería si vamos sumando 360 grados o 2 pi radianes o restando. Por ejemplo, 150 más 360 son 510. Si quisiéramos encontrar otro positivo, sumaríamos más 360 para darle la vuelta, para darle otra vuelta. Serían 870. 70. Ujú. Eso en grados, pero podemos hacer lo mismo en radianes. Y para el caso de negativos haríamos lo mismo, nada más que estaríamos restando. Ajá. 210 grados. Menos, ajá, 110. menos 210. Así es. Menos 210. Ujú. Y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ayúdenme por favor a encontrar un ángulo complementario, o el ángulo, perdón, complementario a teta, que para cada uno de estos valores de teta. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, alfa. ¿Cuál sería el ángulo complementario a este ángulo teta? Maestra, regresando al problema, bueno, al inciso 2, Sí, en radianes podría ser 2 pi tercios. en radianes de este. Del número 2. Ajá. 1.2. De este. Sí. El que está en radianes. 5/6 de pi. Ajá. Perdón, yo creo que algo configuré mal, que casi no escucho cuando me... Déjenme ver si... Ok, Sergio nos dice menos 365, perdón, hace ratito lo escribió y no lo vi. Déjenme ver si configuro algo aquí y puedo escucharlos mejor, porque según yo tengo todo el volumen. A ver, ahí podrían hablar nuevamente. Sí, le preguntaba en ese de 5/6 de pi Ajá. si el ángulo coterminal positivo en radianes podría ser 2 tercios de pi. 2/3 de pi. Por ejemplo, vamos a hacer la suma. Son 5/6. Son 17/6. Ajá. Serían 17/6 de pi. Ok. Ajá. Sí, si sumo 5/6 de pi más 2 pi, nos da 17/6 de pi. Ah, sí, sí, sí. Ok, Ujú. gracias. Ujú. Es que tenía el volumen bajito, no me había dado cuenta. Muy bien. A ver, por aquí nos decía en el chat su compañero Sergio, menos 365. Discúlpame, no sé en qué momento nos respondiste y no vi tu mensaje aquí. Menos 365. Si habrá sido por ahí. Perdón, voy a tratar de estar más atenta al chat. Disculpe. Ok. Muy bien, vamos con el complementario a este ángulo teta. Sería 46, creo que 13.13, bueno, como 13. Ajá. 46.13, sí, muy bien. Muy bien, y para el siguiente, perdón, es que está un poco... 84,2.
Ajá. Ay, estoy tratando. Ajá. 84. Coma 92. Perdón, es que cuando se vuelve lenta la conexión no puedo escribir. Muy bien. Ok, vamos entonces con el siguiente. Nos dice obtenga el ángulo que es suplementario a teta. Vamos a llamarle a este ángulo beta, por ejemplo. Ahora es suplementario. ¿Cuál sería el ángulo suplementario a este primer teta 58.07 grados? ¿121.93? Ajá, 121. Mejor lo voy a escribir aquí en el... ...121.93 grados. Muy bien. ¿Cuál sería el suplementario para el siguiente? 82.1. 32. Ajá, 82, muy bien. .1 grados. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con estos dos. Nos piden calcular la medida exacta en radianes de cada uno de los ángulos. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con el factor de conversión, que es pi radianes entre 180 grados. Y como nos pide la medida exacta, aquí lo importante será reportar el resultado en términos de pi. 7 medios de pi. 7 medios de pi, muy bien. 7 medios de pi. Muy bien. Para el caso de 100 grados haremos lo mismo. 5 novenos de pi. Ok. Voy un poquito más lento. Perdón, es que... Entonces estos son 5 novenos de pi. Maestra, Sí, perdón, aún como que no entiendo por qué 7 medios de pi. 7 medios de pi. Lo que hacemos es esta fracción de 630 entre 180. Entonces, si simplificamos esa fracción, bueno, lo puedes hacer, no sé, por ejemplo, en la calculadora, pero si no, puedes ir haciendo mitad. Para reportar el ángulo exacto, siempre vas a dejar pi en este caso. Cuando el valor en grados no está en términos de pi, vas a ir simplemente simplificando
Esta fracción de 630 entre 180 te da 7 medios. El pi se va a conservar. Esta es la medida ya en radianes. Entonces, por ejemplo, si sacas mitad, puedes ir reduciendo así toda la fracción hasta que llegues a la forma más simplificada, que son 7 medios. Ujú. Ok. De hecho, tú en la, Sí, en la ya. calculadora, si por ejemplo tu calculadora no tiene habilidad de fracción, es mejor que dejes que solamente escribas 630 entre 180. Ujú. Así es, Ok. Sí, Ajá, también nos dice Erika, multiplica 630 por gracias. pi y después lo divides entre 180. Si sus calculadoras no trabajan fracciones, lo mejor es que no le coloquen pi, sino simplemente la fracción, la simplifica y ya ustedes colocan pi porque les va a poner el valor en decimal. Ajá. Entonces, pueden omitir el pi y ya nada más ponerlo al final. Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar ahora a un par de definiciones para cerrar la clase que tienen que ver con longitud y área de sectores circulares. Primero vamos con el caso de la longitud de un arco circular. Lo que se requiere es llegar a una forma, a una representación de esta longitud como la que nosotros usamos para determinar el radián. Ajá. Es un arco circular, pero del cual queremos determinar su longitud. Entonces, la manera de obtener esta longitud es a través de dos parámetros. Uno que es el radio de la circunferencia y el otro que es el ángulo. Pero aquí es muy importante recordar lo siguiente. El ángulo que usemos debe de estar en radianes. Eso es importantísimo, es fundamental. Si este ángulo no está medido en radianes, entonces no estamos calculando la longitud de un arco circular. Vamos a suponer que, por ejemplo, queremos calcular la medida. Vamos a suponer que aquí está la circunferencia. Entonces determinamos, aquí está un ángulo central. Ajá. Este es el radio R y la longitud a la que nos referimos, en este caso es esta longitud de arco S. Ajá. El ángulo central vamos a suponer que es el ángulo θ, pero el ángulo θ debe de estar en radianes. Observen que si estuviese en grados no tendría sentido esta expresión porque θ por R daría como resultado unidades de longitud por grados. Ajá. Y S está medida en unidades de longitud. Entonces θ debe de estar en radianes. No aporta unidades y de esa manera al multiplicarlo por el radio que está en unidades de longitud sigue dando como resultado unidades de longitud, que es la medida de la longitud de arco. Ajá. Vamos a dar una breve justificación de esa expresión que se acaba de obtener. Tenemos aquí dos circunferencias que tienen dos círculos que tienen el mismo radio. Eso es importante. Vamos a marcar el centro y vamos también a dar aquí los parámetros que son el radio R, el ángulo θ, que está, aquí es un ángulo central que subtiende un arco de longitud S. Y aquí, aunque tenemos el mismo radio, se ha marcado un ángulo distinto, llamémosle θ1, y un arco distinto, que es S1. Ajá. Ahora, para la primera circunferencia, sabemos que el ángulo en radianes, como lo acabamos de definir, se determina a través del cociente. El ángulo en radianes θ se determina a través del cociente. ¿Se acuerdan cuál era el cociente? El arco entre R, que es lo que van a hacer justamente en la tarea. Y para este otro, el
el ángulo subtendido, bueno, el ángulo central, en este caso es θ1, y está determinado por el cociente, el ángulo en radianes, por supuesto, está determinado por el cociente del arco subtendido, que es S1, entre R. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es despejar R de cada una de estas dos expresiones. Entonces, por un lado, tenemos que R es igual a S, es el arco, la longitud de arco entre el ángulo θ, que recordemos está en radianes. Nuevamente aquí R se obtiene como S1. Si hacemos el despeje, esto es S1 sobre θ1. Como estos radios son los mismos, entonces podemos decir que S sobre θ es exactamente igual a S1 un segundito, es exactamente igual a S1 sobre θ1. De aquí lo que voy a hacer es despejar S. Ya tenemos una ecuación, entonces S es igual a θ que multiplica a S1 entre θ1. Entonces esto va a ocurrir, o sea, esta relación se cumple para cualquier para cualquier otro ángulo θ1 que subtienda un arco S1. Entonces vamos a suponer el caso particular en el que θ1 es igual a un radián. Vamos a suponer que θ1 es igual a un radián. ¿Cuánto vale? Esa es pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale el arco S1 cuando el ángulo equivale a un radián? ¿Cuánto valdría S1? Eso lo mencionamos hace rato. ¿Lo que mide el radio? Exactamente. Entonces, cuando el ángulo es de un radián, el arco es justamente el valor del radio. Si sustituimos esos valores, entonces S es igual a θ por S1, que vale R, dividido entre θ1, que vale un radián, que no aporta unidades. Por lo tanto, S es igual a R por θ. Lo escribí al revés, pero bueno, es el mismo valor, Rθ. Y de esa manera es como determinamos el arco. Que hay que recordar aquí nuevamente, el ángulo debe de estar en radianes. Si no estuviera en radianes, pues lo convertimos a radianes y obtenemos el resultado, ¿vale? Muy bien. Para el caso del área de un sector circular, una propiedad semejante nos conduce a la siguiente expresión. El área de un sector circular, vamos a suponer que, por ejemplo, este es el sector, aquí tenemos la circunferencia. Entonces, esta circunferencia tiene radio R y queremos obtener, por ejemplo, el área de este sector circular. Lo dibujé muy cercano a 90 grados, pero no son 90 grados. Entonces,
Este sector, aquí nada más déjenme, lo voy a colocar. Este es el ángulo θ nuevamente en radianes. Y el área de este sector se puede obtener con la expresión 1/2 del radio al cuadrado por el ángulo θ, que nuevamente debe de estar en radianes. Eso es bien importante recordarlo en todos estos casos para no cometer errores a la hora de realizar justamente el cálculo. Y les voy a dejar para casa que ustedes obtengan lo que nos piden aquí. Nos dice: calcule la longitud del arco del sector sombreado. Este es el sector que está sombreado en cada una de las figuras. Eso lo van a calcular primero. Entonces van a calcular la longitud de arco y también van a calcular el área que está iluminada aquí. ¿Qué tendrían que hacer? Alguien que me quisiera describir cuál sería el procedimiento a realizar. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Exactamente. Entonces cada uno de los ángulos debe de estar en radianes. Primero deben de convertirlo a radianes y ya después realizan los productos o sustituyen en las dos expresiones que dimos y calculan el área de cada sector. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Entonces, estas dos son actividades que vamos a platicar. O de los... ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Diapositiva, perdón. Sí. ¿Esta? Sí, esa. Muy Gracias. bien. Estas dos son actividades que no van a ser registradas como tareas, pero que vamos a revisar la próxima clase. Entonces, por un lado es la medida, el cálculo del ángulo en radianes, y por otro lado los dos ejercicios en donde van a usar las expresiones de área de sector circular y longitud de un arco. Si tienen alguna pregunta con respecto a cualquier cosa que tengan inquietud. Yo sí tengo duda, profesora. Sí. En los ejercicios donde debíamos de obtener el ángulo suplementario, que era de 58,07 grados y 97, yo no entendí bien cómo obtener el valor. El de suplementarios, ¿verdad? Bueno, en este caso, debido a la definición, los suplementarios son tales que la suma de ellos dos nos da exactamente igual a 180 grados. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el suplementario de un ángulo es realizar la resta 180 grados menos el ángulo que nos están dando, en este caso 58,07. De esa, Ok, sí. Y de esa manera, cuando lo sumamos, nos da exactamente igual a 180 grados. Ok, gracias, yo me quedo aquí. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre...? Yo tengo otra pregunta. Sí. Lo que pasa es que entré ya tarde a la clase y en lo de Gradescope me le pongo estudiante y me pide un código. No sé si ya lo dio o... Sí, ya lo dimos por acá, lo repito otra vez. Déjenme entrar. Por favor. Este es el código 96BZ6P. Las letras todas van en mayúscula. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra inquietud? A ver, déjenme ver aquí en el chat. Alguien nos está preguntando algo. ¿Subirá la grabación de la clase a Classroom o a YouTube? Bueno, en realidad la subo a YouTube, pero en Classroom les coloco el enlace y ya ahí entran de manera inmediata. Y también voy a colocarlo, como me sugirieron, en Drive.
bueno, en una carpeta que tengo para que ustedes, de hecho ya se las compartí, no sé si les llegó la notificación de que les compartí la carpeta. ¿Les llegó la notificación? ¿La notificación llegaba a Classroom? No, entiendo que al correo. Llegó al correo de IZT. Sí. Ajá. Quizá si algunos se dieron de alta entre ayer en la tarde y hoy, no les ha llegado porque solamente di de alta los anteriores. Pero voy a esperarme a que se den de alta ya los que faltan para volver a enviar la notificación. De cualquier manera, el video lo voy a publicar en Classroom. Déjenme abrir la cámara. Lo voy a publicar en Classroom.